arte, cultura, prevención y todo lo que quieres saber acá entre nos. Comenzamos. Nuestro programa acá entre nos. En esta ocasión, pues nos tocó hacer el programa en este día martes, ya nubladón. Son las 6 de la tarde y hoy tenemos un invitado muy especial. Tenía un buen rato que no lo veía. Ya hace un buen rato que no nos veíamos, ¿verdad? Fácil como 3 años. Sí, eso fue, ahora sí que todo fue antes de este tema de la pandemia. La pandemia. La última vez que nos saludamos como tal. Y pues bueno, hoy está con nosotros Alfonso Macías Cañedo. Cedeño. Cedeño. Y bueno, hoy vamos a hablar sobre un tema que me parece está bastante, vamos a decirlo así, ad hoc, ¿no? Él es escritor y poeta, ¿no? Y bueno, hoy vamos a hablar sobre, pues, cómo ha cambiado el Día de Muertos, ¿no? Para empezar, pues vamos a dar un par de referencias, tanto históricas como pues, culturales también, ¿no? Para ir a empezarnos a encaminar, pues, como tal en el tema, ¿no? Pero rápidamente antes de ello, ya saben que este programa, además de abordar temas de arte y cultura, también hablamos un poquito de prevención, ¿no? En los últimos programas pues ya no lo hemos hecho, pero les tenemos aquí unas recomendaciones bastante útiles para, si salen a festejar, pues puedan salir más seguros, ¿no? Y no se nos enfermen, por ahí dirían. Ya saben que, pues, siempre es recomendable estar bien informado, seguir, por ejemplo, lo que es el Sistema Meteorológico Nacional, que nos da, pues, ahora sí que una predicción de cómo se va a encontrar el clima. Entonces, para salir, pues, bien abrigados, o llevarnos una sombrilla, por ejemplo, también. Y, pues, bueno, para que pues, podamos estar mejor, ¿no? Y porque ya, por ejemplo, hace rato ya veíamos que empezó a llover y yo no me traje sombrilla, entonces espero que cuando termine el programa ya paró de la lluvia. Pero ¿cómo ha estado? Bien, gracias. Dedicado a, como tú bien lo dices, estar a la expectativa de lo que sucede con esa pandemia que sí nos congeló casi 2 años. Sí, Pero bueno, así es. pues la actividad sigue, tenemos que seguir. En mi caso, que me gusta escribir, me gusta, pues ando en eso, ¿no? Ando en eso. Ahorita agradezco tu invitación. Es un tema realmente, yo lo veo, fíjate, en un momento dado hasta como poético. Sí, así es, ¿no? Porque, bueno, para empezar me gustaría comentar algo rápidamente. Yo creo que se ha mencionado más de una ocasión, tanto en este espacio y en diferentes medios, el tema de que pues, la pandemia sí vino a cambiar todo, pues sí, mucho de lo que conocíamos, ¿no? Y pues de entrada ha sido pues también, yo creo que las costumbres, ¿no? Fueron 2 años en los que no hubo pues como tal la celebración que cada año teníamos, todo con las ofrendas, ya con el boom, me parece importante mencionarlo, ya con el boom de cada vez ver un poco más de pues Halloween, ¿no? Ahora sí que en palabras tan simples, un poco más de pues, costumbres nuevas, ¿no? O cosas nuevas, ¿no? Por ejemplo, los desfiles, lo mencionábamos rápidamente como el que se da en la Ciudad de México. Aquí también hubo uno, hace rato me parece que lo vi cuando venía para acá, y pues obviamente ha traído bastantes cambios, pero yo creo que algo importante que para empezar debemos mencionar es ¿qué tan importante es esta fiesta para los mexicanos? Mira, como repito, ¿no? Es un tema realmente de ensueño, es un tema poético para la vida, desde luego, prehispánica, que es donde de ahí viene, de ahí venimos. Desde luego, yo te voy a decir algo, los cambios han sido a través de la historia, ¿sí? Siempre ha habido cambios, porque tal como lo percibieron o lo hacían nuestros antepasados prehispánicos, cambió a partir de la conquista o de la llamada conquista. A partir de ahí, de todos modos, cambia, ¿sí? Cambia la fecha de festejo, cambia la comida, cambian las costumbres que ponían en la ofrenda, ¿no? Normalmente se les ponía ciertas cosas que usaban, pero ojo, porque voy a hacer un poquito de historia. Sí, claro, adelante. Cuando los prehispánicos festejaban o se iba un muerto, ¿sí? Le ponían 2 pares de zapatos, porque la creencia era que se iban caminando, ¿sí? Al Mictlán. Entonces llevaban 2 pares de zapatos, llevaban una especie de capa, ¿sí? En ese tiempo tal vez era un tipo jorongo o algo así, para el frío, porque tenían que pasar por lugares de helada, y un bastón,
Ok. ¿sí? El bastón era para abrirse camino porque se supone que hacia ese lugar no había veredas ni había carreteras, sino era cruzar montañas, montes, caminos. Entonces es lo que básicamente ellos llevaban. Ok. Y un dato curioso que voy a dar también, cuando moría alguien, ¿sí? Lo interesante es que también mataban un perro, Ok. porque el perro se creía que los iba a guiar en base a algo que sucede, ¿sí? Rápidamente, cuando se mueren, ¿sí? O los muertos, tenían que cruzar y pasar una especie de 9 pruebas para llegar al Mictlán. Ok. La más difícil era la última, que era un río con 9 ríos. O sea, Ok. Ok. si tú te puedes imaginar, es impresionante. ¿Sí? Y para pasar, no cualquiera pasaba, se hablaba de tener una llave. ¿Sí? Entonces, los moros llegaban ahí y ahí se quedaban porque no podían pasar. Ok. Entonces, se dice que en esa mitología prehispánica, que piden ayuda a Quetzalcóatl. Llega Quetzalcóatl, ve, y al ver que no pueden pasar, pero ven curiosamente que un perro va y viene. Entonces le pide ayuda a Quetzalcóatl al perro. Y el perro se niega porque dice, no, yo ya me bañé, yo no puedo pasar. Entonces Ok. llega otro, era blanco, entonces llega un negro y dice, no, yo tampoco, porque mira, mi pelaje ya está bonito, yo no puedo. Entonces, ¿y ahora qué hacemos? Pero en eso llega un perro que se cree que puede ser él, Xoloscuintle. Ok. Entonces llega y él sí entra, entonces le piden apoyo y dice, sí, agárrense de mi cola, y los pasa. Entonces de ahí nace esa creencia de que tenían que irse con un perro, ¿no? Ok. Entonces, de ahí, bueno, ya viene la situación de la conquista, pero fíjate, lo interesante es que era una tradición tan arraigada que los mismos españoles quisieron quitarla. Por lo mismo de la colonización y todo eso, les parece absurdo lo que creían, lo que pensaban de los muertos, ¿no? Ok. Entonces, eh, ellos quieren quitarla, pero es tan arraigada que no, No se digamos, pudo, ¿no? no lo logran. Lo más que logran es ponerlos en la fecha 1 y 2 de noviembre, que era o es la fecha en que la religión católica lo festeja. Pero Ok. los aztecas era ya haciendo comparación con el calendario gregoriano del 17 de agosto. Ok. Y bueno, de entrada aquí tenemos pues, este dato que yo creo que es una de las etapas. Y sí, una de las etapas por las cuales ha pasado esta festividad, ¿no? Porque estamos hablando de algo completamente distinto a lo que ahorita estamos Desde viviendo, luego, ¿no? desde luego. Y después de ello, pues, tiene una evolución, ¿no? Después de que llega el tema de la conquista. Y pues obviamente algo que en algún momento, precisamente con un historiador platicábamos, decíamos, ¿no? Muchos de repente cuando es el tema del 15 de septiembre, decíamos, desafortunadamente a veces la gente en el tema de histórico como tal, cree que las transiciones fueron de, el próximo año ya festejamos, ¿no? No, obviamente tuvo que ver una etapa de reconstrucción, por ejemplo, en el tema sí, de reconstrucción como tal, en el tema de la conquista, ¿no? Porque, bueno, ya llegaron, ganaron, si lo queremos ver con esas palabras, y después se tiene que reconstruir una sociedad o se recrea una sociedad que es a la usanza Sí, española, exacto. ¿no? Sí, sí, sí. Y pues esto viene con todo y sus costumbres, con todo y sus sabores, con todo y su comida, con todo y sus bebidas, por ejemplo, ¿no? Y pues esto va enriqueciendo cada vez más, ¿no? Porque, por ejemplo, ahorita, pues yo creo que hay una infinidad de ejemplos de ofrendas, ¿no? Yo estaba viendo unas muy bonitas aquí en la Casa de la Cultura el otro día. Vi una que me llamó bastante la atención, luego voy a decirles un poco sobre esta ofrenda. Pero bueno, esta festividad va cambiando, ¿no? Va Sí. evolucionando conforme pues llega más gente a esta parte del planeta, ¿no? Y lo sigue haciendo, ¿no? Conforme llegan más personas, vamos de repente pues, probando sabores distintos, la ofrenda en determinado momento yo creo que se llega a llenar de sabores que no eran los acostumbrados, ¿no? Por ejemplo, y rápidamente aquí me gustaría hacer un paréntesis y hablando desde esto que usted comentaba, que cómo este tema para usted es incluso poético, porque también hay belleza detrás de todo esto, ¿no? Por ejemplo, hoy interpretamos a la muerte como una Catrina, ¿no? Como la flaca, como la huesuda, si lo queremos ver así, con la imagen que Guadalupe Posada nos dio de esta, pero también no hay que olvidar que la muerte es algo natural e inevitable, ¿no? Que es un personaje que tiene bastantes rostros, ¿no? ¿Usted qué opina? Me gustaría preguntarle desde pues, esta parte, ¿no?
para usted, ¿cómo es o qué opina del cómo vemos nosotros pues, a la muerte, ¿no? Bueno, desde luego nos hemos hecho famosos. Así es. De hecho, solo tengo entendido que solo somos dos países que hacen festividades de este tipo, me parece que es Holanda, Ujú. con un lugar que se llama Brujas precisamente, y México. Ok. ¿Sí? Somos los dos países. México hemos caído no sé si sea la palabra correcta, caído o nos hemos adueñado de eso de que nos burlamos de la muerte, ¿no? Yo quiero comentar que cuando los aztecas básicamente hacían este festejo, era a los muertos, sí, no a la muerte. La Ok. pasamos a traer, pero era a los muertos. Era el festejo de los que se iban, de los que se adelantaban. Ujú, Y ujú. como agradecimiento, porque ellos lógicamente se referían a los antiguos, a los viejitos, a los señores grandes, que les habían enseñado prácticamente a vivir. Y además, recordemos que eran enterrados en petates. Era algo que se iba a Degradando muy degradar, rápido, sí, sí, ¿sí? sí. Entonces, esa misma descomposición, hablemoslo así, de cuerpos, servía como un abono para la tierra, como fertilizante. Entonces, ellos hacían eso como gracias. Era muy formal. A mí se me hace poético por toda esa historia que ahorita en breve conté, de los caminos que tenían que Sí, sí, llegar sí, sí, y sí. entrar al inframundo, no cualquiera entraba. Ahora, no era el inframundo, perdón, era el Mictlán, Sí, ¿sí? sí, sí. Era el Mictlán, era el lugar a donde llegaban, el Mictlán era un lugar de descanso. O sea, ahí nadie podía molestar a los muertos, nadie. O sea, era un lugar para descansar. No había nada de infierno ni nada de eso, no. Era un lugar de descanso para los muertos. Por eso a mí, de esa manera, lo veo yo muy poético, ¿no? Es una mitología que si tú la sigues realmente, tu imaginación vuela y dices, Sí, claro ¿cómo que es sí. posible, no? Eso pero fue una tradición es milenaria ya para nosotros, ¿no? Y muy arraigada, ¿no? Ahora, con respecto a los cambios que van sufriendo, lo comentas bien, pero sí se modificó mucho, ¿eh? Lo más valioso, creo, es el recordarlos. Porque ahora ya, Ok. yo te quiero comentar, por ejemplo, lo que decíamos hace rato, un poco de la mercadotecnia, Sí, ¿sí? sí, así Los es. medios de comunicación se ha modificado muy feo. Yo me acuerdo cuando era niño, con mis hermanos, mis abuelos ponían una ofrenda como de 3 o 4 metros, ¿sí? Ujú. Por 1 metro de ancho para recordar a sus muertos, llena de fruta, llena de panes, ¿sí? Llena de comida, moles, pipianes, no sé cuántos platos ponían ahí, pulque, Ujú. ponían Sí, sí, pulque, sí. no faltaba el tequila, y alguna prenda y fotografías de los difuntos. Ahora ha modificado, ahora, ¿quién se atreve a poner una ofrenda de ese tamaño, digo, en familia? ¿No? No, ya es un poco más humilde, dirían por ahí. Exacto, ¿por qué? Porque todo está caro, es fruta de temporada y es cara por lo mismo del festejo. Entonces, es caro, entonces es muy difícil. Yo dices, bueno, pongo la mía, pues es chiquita, aunque sea de 1 metro cuadrado o menos, ¿no? La cosa es recordar eso yo creo que es lo más valioso, que no se ha perdido al 100%. Ok. Sí se ha modificado con el Halloween. Sí, 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 así es. Y fíjese que algo que me gustaría resaltar esto que usted comenta al principio y es el rollo de que es una fiesta para festejar a los muertos, ¿no? Sí, sí, Yo mencionaba la muerte porque yo creo que es un personaje que al menos yo ahorita sí lo vi, está empezando a tomar más presencia, sí, ¿no? Cosa sí, que yo en claro. otros años, la verdad, sí había visto mucho menos, ¿no? Sí, Y ahorita digo, chin, o sea, o el de la tienda de disfraces dijo, ¿sabes qué? Compramos más disfraces de estos y fueron los que se vendieron y ahorita pues la gente anda pues, usándolos más, sí, tan simple y sencillo como puede ser. O esto obedece también a lo que yo le comentaba, ¿no? Que era el tema de los medios de comunicación, ¿no? Como los medios de comunicación, principalmente el tema de las redes sociales y las plataformas, ¿no? Que es lo que a mí, créame que de unos años para acá me ha asombrado bastante porque de repente empiezo a escuchar a conocidos amigos que de repente me hablan sobre pues series americanas, ujú, series europeas, cine de aquí, cine de allá, películas, documentales, ¿no? Y yo digo, y no manches, qué buena onda, ¿no? Pero pues yo también empiezo a notar cómo eso empieza, pues sí, como tal, a tener muchísimo más peso
y también a nosotros nos da más acceso a otras culturas y tenemos la facilidad como de pescarle de todo un poco, ¿no? Y yo creo que pues eso ha hecho también que industrias como es el cine, y yo creo que es el ejemplo que yo le comentaba cuando le hablaba sobre esta entrevista, que el cine da, vamos a decirlo así, una interpretación de la realidad, ¿no? Sí. Porque de repente puede llegar Hollywood y hacer una película y decir, ¿sabes qué? Pues es que México se ve así, ¿no? Y las fiestas de México son así, lo mencionábamos hace rato, ¿no? No, eso es una de las otras evoluciones que yo creo que es Fíjate importante que remarcar. ahí está lo poético, ¿eh? Porque la película que mencionabas, Ujú. la película de Coco, ¿sí? Ajá, una de ellas. Hecha nada menos y nada menos y nada más por Disney. En esa película sí se ve, y ahí para mí iba lo poético, ¿no? Es ese contacto con los muertos, ¿sí? O sea, lógico, dices, ¿cómo es posible? Pero sí, eso es, para mí eso es lo poético, ¿no? Pensar, creer que tus muertos vienen, ¿sí? Y que tú puedes, incluso si quieres, puedes hablar con ellos, ¿sí? Tú puedes decirles algo pensando que ahí están, el Día de los Muertos, en el lugar de tu ofrenda, ahí están. Entonces, para mí eso es lo poético y es algo de lo que sucede en ese tema de la película, ¿no? Donde este niño se mete al mundo de los muertos, ¿no? Y hay ese contacto, esa comunicación. Incluso ahí hay una escena en donde, no sé si recuerdas que tratan de pasar un puente, Ujú, ¿no? ujú. Yo lo relaciono con la verdadera historia que es pasar el río hacia el Mictlán. Y es de lo que Ok, se ok. trataba, de pasar, de llegar al lugar de descanso de los muertos, ¿no? Fíjese que, haciendo un paréntesis, o yo creo que pues, vale la pena bastante mencionarlo, ¿no? Que, para empezar, ¿qué tanta influencia cree que haya tenido la película Coco como tal para pues dar a conocer más esta tradición a nivel, pues, sí, como tal, a nivel mundial, a nivel internacional? ¿Usted qué opina de ella? Yo creo que sí es, aunque no es una película, pues llamémosle seria, Ok. ¿sí? Pero sí da a conocer algo. La ofrenda, por qué están esas flores ahí, esa fotografía, esa comida, ¿no? Y la importancia que tenía el recordar a los muertos, porque de eso se trataba. En sí, creo que el tema es que Coco, que era la señora grande, la señora mayor, estaba olvidando a su papá, ¿sí? Lo estaba olvidando ya de su mente, ¿no? Entonces, lo importante es eso, recordarlos. Yo creo que esa es la esencia. Ya en la actualidad es que se recuerde. No que se tome, digo, no es crítica, porque a fin de cuentas, bueno, se va a seguir haciendo, pero no que se tome solamente con los famosos Halloween o fiestas, sino que realmente se dedique un día, un tiempo, realmente a recordar a tus muertos, ¿no? Esa situación de realmente comunicarse con ellos pues, es algo imposible, pero sí saber o imaginar que ahí está su fotografía y tú lo recuerdas y recuerdas lo bonito cuando existió, ¿no? Con nosotros. Así es. Bueno, retomando un poco lo que hablábamos sobre el rollo histórico, bueno, nos quedamos en que eh, después de la conquista, obviamente hay una reorganización, si lo queremos ver con esas palabras, social como tal. Empezamos a caminar, vamos a decirlo así, con un pedazo, un poco de Europa aquí en ya lo que hoy es México. Sí. Y y después pues viene la época, vamos a decirlo así, no sé, de la revolución. ¿Usted qué, mm, hay algo que nos pueda comentar respecto sobre el papel de esta tradición en esa época? Bueno, en la época de la Revolución todavía era, no lógico, no como ahora, ni Ok, tampoco ok, era como lo prehispánico, ¿eh? exactamente. Recordemos que los españoles trajeron el trigo, Ujú. ¿sí? Trajeron el azúcar. Entonces, ahí es donde se hacen las calaveritas y los dulces para los días de muertos con azúcar. Anteriormente no eran de azúcar, eran de amaranto, ¿sí? Ok, Y sí existían las calaveritas, eso es, sí, desde la época prehispánica existían. Pequeñitas, pero existían. Después ya con los españoles y la entrada o el azúcar que traen, ya la hacen de azúcar, las que conocemos actualmente. Azúcar y el otro es alfeñique. El ok. alfeñique. Fíjese De que eso las hacen. ese dato a mí me parece bastante valioso por una razón, ¿no? Yo creo que, pues todo mexicano, ¿no?
en algún momento ha tenido una de estas que mencionamos en sus manos, ¿no? Sí, sí. De entrada, yo creo que es algo que es, vamos a decirlo así, tangible, ¿no? Eso, y que yo también ya había visto las de amaranto en algún momento, a ver si que por el mercado de mi casa, por donde nosotros hacemos el mercado, ya me había tocado verlas, y yo decía, ay, mira qué raro, así, su servidor decía, ay, mira, ¿cómo se le ocurrió hacerlas de amaranto? No es algo nuevo, ¿no? Eran las originales. Exactamente, mire, ¿sí? ¿quién lo diría? ¿No? Pequeños datos que se me hacen bastante valiosos, ¿no? Y lo que mencionamos al principio, ¿no? Y usted lo acaba de mencionar con este ejemplo de la calaverita, todo lo que trajeron los españoles, ¿no? Empezando por dos ingredientes que son tan simples como lo es el azúcar y el trigo. Y el trigo, el ¿no? trigo, ahí es donde nace a partir de ellos el pan. Así es, lo ajá. conocemos como pan de muerto, porque se hace exclusivamente para la fecha del festejo de los muertos. ¿Sí? Fíjese que ese es la calaverita se me hace de los puntos clave en la ofrenda, ¿no? Por ejemplo, ahora, el cempasúchil. ¿Algo que nos pueda decir al respecto sobre el cempasúchil? Bueno, el cempasúchil en la época azteca no se hacía o se ponía en la ofrenda. El cempasúchil se toma porque es cuando florece en esa época del año. Muertos, ¿sí? Ah, ok, sí. ok. Entonces se toma para decorar, pero en los tiempos prehispánicos era la flor una planta que estuviera. Que se daba, ¿sí?, ese día. Bueno, perdón, en esa época del año. Es lo que había, se decoraba, ¿sí? Pero como te comentaba hace rato, básicamente era cosas de ellos personales. Y sí se llegaba a poner, se supone que les ponían comida porque en su morral para la caminata que iban a hacer hacia el Mictlán tenían que llevar su comida, ¿no? Yo quiero pensar, no sé hasta ahorita exactamente qué comida, pero a lo mejor una especie de tortillas dobladas o algo, ¿no? Para comer, su comida favorita sí la ponían, ¿no? Pero con respecto a la flor, esa también es ya a partir de cierta época. Como te decía, ha ido cambiando, las costumbres van cambiando. Ahorita ya no ponen porque todo está caro, entonces es muy difícil, ¿no? Pero fíjese algo que a mí me parece, sí, me parece bueno mencionar, que es esos saltos, esa evolución que ha tenido, como ha ido, sí, como tal, como ha ido mutando conforme a las circunstancias, como una tradición puede evolucionar, puede mutar. Ahora sí que respecto a las circunstancias que esté viviendo la zona geográfica en donde ésta se lleve a cabo, no, ya bien lo mencionábamos, ¿no? Esta tradición según el calendario de ¿cómo se llama? ¿Maya? No, era azteca. Ah, perdón, el calendario azteca, tenía otra fecha, se celebraba en otra fecha. Llega a la conquista, pues obviamente está la conversión del calendario como tal, del calendario azteca al gregoriano, y pues obviamente toma otra fecha. Después, lo que usted mencionaba, ¿no? Los españoles se dan cuenta que es una tradición de bastante peso, la intenta quitar, pero lo único que pueden hacer es pues acoplarla con otra de ellos, ¿no? Alguna vez escuché el tema de la sustitución, como dijeron, bueno, ¿sabes qué? No le podemos quitar a sus dioses, pero vamos a sustituirlos por los nuestros, ¿no? Y yo creo que de eso hay muchos ejemplos, pero bueno, no. Entonces, y hasta este punto en el que ya empezamos a hablar sobre cosas que sí, que seguimos, pues como tal, viendo hoy en día, si vamos a un mercado, por ejemplo, ¿no? Pues lo que son, las calaveritas, ¿no? Tanto le digo, yo ya había visto las de amaranto como las de azúcar, ¿no? Y bueno, yo creo que, como bien lo veníamos mencionando, son de los elementos principales que debe llevar una ofrenda. ¿Qué otro elemento se le hace a usted, vamos a decirlo así, de base, que por ejemplo, una ofrenda tiene que llevar? Bueno, yo recuerdo la de mis abuelos, que era una costumbre, aunque no totalmente prehispánica, pero sí era de los inicios del siglo XX, por ejemplo. Pues llevaba flores, básicamente cempasúchil. Otra cosa que llevaba, y me acuerdo bien, porque tomaban ellos un cuarto, realmente un cuarto para eso. Entonces todo estaba adornado de papel picado. ¿Sí? El papel picado. Era ese, bueno, entonces hoy yo creo que ya lo hacen en todos lados, pero en ese tiempo era originario de Huixcolotla, Puebla. Okay. Ahí es donde hacían el papel picado y todo a mano, ¿eh? Sí, hoy ya debe de haber otras técnicas, pero era a mano, por eso era papel picado, porque era con esas cosas que llaman sacabocados, iban dando la forma por rollos de papel. Entonces, eso era, no podía faltar.
no podían faltar lógicamente las comidas que les gustaban, las velas, las veladoras, ¿no? Ok. Era todo porque se cree, los datos que tengo de lo prehispánico no era así, pero ya más para acá, sí dicen que al poner veladoras con eso se alumbran los muertos en el camino, ¿no? Es para que vayan caminando y vayan alumbrándose. Veladoras y algunos ponían cirios, ¿no? Pero sí, básicamente entonces eso es lo que debe llevar, o algunos optan por ponerles o les ponían sus zapatos favoritos, Ok. o a lo mejor un suéter, algo que una gorra, sombrero, que El les gustaba también. cigarrillo, yo creo que también ha sido Cigarro como les ponían, sí, de lo, también de lo que del cambio siempre, que, sufrió para acá, sí, claro. Hoy ya creo que está lo que comentamos hace un rato, las calabazas naranjas, anaranjadas, así ¿no? es, así es. Antes se ponía, pero el dulce Sí, de así es, sí, calabaza. yo también, bueno, al menos por donde, la zona en la que yo soy originario, era de chilacayote. Exacto, sí, les ponen, pero es dulce, ¿no? Sí, Yo me así acuerdo es. que ponían de esa calabaza. Ahora, bueno, las ponen ya con la figura de le cortan los ojos, Sí, le hacen boca y le meten una vela y ahí está, ¿no? La así es. decoración. Pero sí, esos son los cambios. Yo creo que yo no puedo calificar si es malo o es bueno el cambio, pero sí ha sufrido. No sé hacia dónde llegue esta tradición tan fuerte, no sé cómo llegar a modificarse, pero ha recibido cambios totalmente, ¿no? Sí, De cómo es la originalidad a lo que vamos ahora, por ¿no? ejemplo, otro punto que me parece importante mencionar, ¿no? El tema del pan, ¿no? El pan de muerto, ¿no? Un pan que solamente se hace en esta fecha, con determinadas, vamos a decirlo así, características que lo... Sí, al respecto voy a comentar, y eso, Ok, bueno, no son datos míos, son datos investigados, incluso hay quien lo califica de la mejor manera, que es el antropólogo Eduardo Merlo, no sé si lo conozcas, pero él sí se dedica a eso y él sabe. Él comenta en alguna información que saqué de él, que cuando llega los españoles y traen el trigo, para estas fechas ¿sí? Hacen con panaderos españoles y ayudantes, los llamémosles, no sé, mestizos, ¿sí? ok. Los mestizos son ayudantes de panaderos y se dedican a hacer la hojaldra. La hojaldra original, como él la describe, es parecida a la que hoy tenemos, pero esas tiritas que le ponen así a los lados como caían eran huesos. O sea, Ok. hacían Sí, bien sí, los de hecho huesos. sí, de hecho sí, eso sí me la sabía, sí. Y en el centro era una calavera. Hoy ya nada más es una bolita, pero de hecho era una calavera Así es. y con los huesos, ¿no? Sí, exactamente ese dato yo sí me lo sabía, pero fíjese, y yo quiero comentarlo, ¿no? Ahora sí que encaminado al enfoque que le estamos dando hoy a esta tradición, también cómo ha evolucionado la comida, ¿no? Yo ahorita puedo ver una variedad impresionante de hojaldras, Ujú. ¿no? Algunas con azúcar, algunas rellenas de crema, algunas Sí, rellenas de nata, algunas sí. ya hasta creo que hay semita hojaldra, por ahí estaba viendo en redes Hay sociales. combinada con sí, semita hojaldra y hay combinada con chocolate Así también. es. Entonces sí, hay infinidad. Ha cambiado, digo, en ese aspecto yo creo que no importa, yo creo que está bien, ¿no? Porque todo eso tiene que ir cambiando y adivinar qué más va a salir. A lo mejor un día sale una pizza de hojaldra o algo así. No le dudo, No yo ya probé sabemos, un ¿no? taco pizza, entonces, Entonces, eso va a ir cambiando conforme la gente lo vaya creyendo conveniente, ¿no? No se les puede someter a una costumbre. Yo pienso que esta tradición, lo más fuerte es de que siga existiendo y se siga recordando a los muertos. Creo que eso es el meollo, ¿no? sí, así es. Pues bueno, rápidamente vamos a ir a un pequeño corte. En un momento regresamos a su programa Acá Entre Nos. En un momento regresamos a tu programa Acá Entre Nos. Ansus Multimedios, voces con sentido, ideas sonoras, expresiones que marcan pauta. Ansus Multimedios. Ansus Multimedios. Las tardes de Ansus son tardes de contenidos atractivos, actuales, de interés. Respira. Tómate tu tiempo. Ansus Multimedios. Ansus Multimedios.
por la tarde necesitas un suspiro. Recargar energía. Detente y respira. Contenidos que transforman tu vida. Ansus Multimedios. Ansus Multimedios. Estamos muy cerca de ti. Digita en la web www.ansusmultimedios.com. Búscanos. Nuestras redes: Facebook, Ansus Multimedios; Instagram, Ansus Multimedios; Twitter, Ansus Multimedios; YouTube, Ansus Multimedios. Comenta y participa. Sé parte de nosotros. Ideas con innovación. A tu alcance, a tu medida. Vanguardia digital. Ansus Multimedios. Ya estamos de regreso en tu programa Acá Entre Nos. Y ya estamos en su programa Acá Entre Nos, ya estamos de regreso, seguimos con nuestro invitado y pues bueno, yo creo que esta tradición, como lo venimos mencionando rápidamente en el corte, tiene muchísima tela de donde cortar, se puede ver desde diferentes perspectivas, desde diferentes disciplinas, desde diferentes, sí, como tal, pues enfoques, ¿no? Porque pues, puede, tanto desde lo social, lo cultural, lo antropológico, ¿no? Por ejemplo, lo histórico, ¿no? Yo creo que es también uno de los puntos importantes. Pero al respecto, ya mencionamos a grandes rasgos lo que hay detrás desde el punto de vista histórico, Sí. ¿no? Los elementos que componen esta tradición, bueno, los principales y los que yo creo que todos hemos tenido en algún momento un acercamiento con ellos, ya lo mencionamos, la calaverita de azúcar, el pan, el papel picado, por ejemplo, Pero ahora vamos a comentar un poco sobre, ¿y usted qué opina de cómo estamos en este 2022, pospandemia? Bueno, no pospandemia porque todavía seguimos en ella, que ya estamos casi saliendo, pues es una cosa muy diferente. Pero en este 2022, ¿usted llegaría a considerar que está en riesgo? Yo creo que no, pero que ya no se está celebrando como, pues vamos a decirlo así, como se debería. No sé usted qué opina al respecto. Bueno, con respecto a la real tradición, ya no. Okay. Ya incluso yo sí me atrevería a decir que se está perdiendo. No se ha perdido, pero sí se está perdiendo. ¿Por qué? Okay. Porque ahora ya los jóvenes, digamos nuestros hijos, sobrinos, o hay quienes dirán mis nietos, ya están muy confundidos con que el Día de Muertos es Halloween. Sí, todas las fiestas que se hacen, digo, respetando gustos y todo, pero van disfrazados de zombies, de la parca, que ya no es ni siquiera la Catrina, sino ya es la parca, ya son una serie de cosas sí, que sí se han confundido. Digo, yo respeto, pero una cosa es Halloween y otra cosa es nuestra festividad de Día de los Muertos. Entonces, para Día de los Muertos no había nada de eso, o sea, sí se podía festejar a lo mejor con una máscara que simulara un muerto o algo así. Una calaca. Una calaca, ¿no? Sí, exacto. Pero ya como meterlo con Halloween, eso es, digo, valga la expresión, eso es gringo. Eso no es mexicano. Y sí. Por ejemplo, fíjese que algo que en algún momento me tocó hace 3 años, estar en una entrevista con alguien que venía promoviendo un evento, ¿no? Un evento en una comunidad, no recuerdo cuál, pero un evento que sí, vamos a decirlo así, sí iba muy en dirección a lo que era en verdad la tradición, pero ojo, la tradición de esa zona geográfica, ¿no? Uh-huh. Hacemos la entrevista, se promueve como tal las actividades y demás, y entonces yo menciono el tema de, oigan, y para pedir calaverita y así, ¿no? Y el chavo me contesta, no, es que ya no se pide calaverita, ¿no? Allá, tú vas, si gustas pasar a la casa, nosotros te regalamos algo de comer y etc. Y ya cuando terminamos le digo, oye, ¿sabes qué? Es que mira, yo soy de Tlaxcala, yo soy de esta zona así, asado. Y en mi pueblo, desde que yo era niño, la costumbre es que
exactamente lo que usted decía, ¿no? Como yo lo viví cuando era niño. El día 2, después de que las ánimas ya se habían retirado, por la noche lo que hacían los niños es llevar su chilacayote, obviamente con su respectiva decoración, con su vela por dentro, y cantaban, al menos en mi comunidad, se pide una limosna para esta calavera, si le dan su pan, se la va a comer, si le dan su naranja, se la va a chupar, con los huesos de mi suegra voy a hacer una escalera, salgan y denle a la calavera, si no el año que viene se los lleva. Si mal no recuerdo. Eso está bueno. Idea, sí me acuerdo, Sí. Qué bonito. No, pero fíjate que tú ya estás un poquito más adelantado. Sí. Cuando yo era niño, ¿sabes cuál era el chiste? Y desgraciadamente el pedir calaverita era sinónimo, yo creo así, de pobre, ¿sí? Los niños que tenían una posición así acomodada, eso no pedían, ¿sí? Lo pedían los niños de barrio, los niños de las colonias humildes, digamos. ¿Y cómo era? Con una caja de zapatos o una caja de cartón, a lo mejor de galletas o algo así. Se le hacían los ojos triangulares, su nariz y su boca. Sí, y arriba, eso sí, la abertura de la alcancía. Ok. Y adentro se le pegaba una vela prendida. Sí. Y así andaban pidiendo. Esa era una costumbre, ¿no? Ok. Ahora de eso casi veo muy pocos, o los niños casi más están en los centros comerciales y disfrazados, ¿no? Fíjate que esto también lo mencionábamos hace rato en el corte, y yo creo que es importante sacarlo a colación. La gran diferencia entre cómo se celebra en las zonas, en las ciudades, y cómo se celebra en los pueblos, ¿no? Exacto. Y que de esto podamos extraer algo para abordar también el rescate como tal de esta tradición, que ya no es la misma, ha tomado diferentes Al matices. respecto, fíjate, hace rato hacías la pregunta, ¿qué es lo que falta? Hay otra cosa que también casi ya no ponen, es el famoso incienso de copal. Fíjese. Ese le daba un toque, vaya, ya del sello de que era Día de Muertos, ¿no? Sí, cuando tú lo leas. Sí. Y en los pueblos se sigue, eso sí se sigue haciendo. Sí, claro que sí. Existen los saumerios y de barro, sí, originales, así es. como se hacían, y el copal, ¿no? Y esa es una señal de que ahí están. Y tenía una razón de ser, ¿no? Bueno, más que un festejo, era como para, vamos a decirlo así, darle la bienvenida, guiar al espíritu de ese familiar, ¿no? Ponerle su camino de flores hasta la puerta de la casa para que pudiera entrar, ¿no? Es lo que yo le mencionaba, ¿no? Vamos a decirlo de esta manera, esas pequeñas grandes diferencias que hay entre esta tradición en las zonas urbanas y en las zonas rurales o los pueblos, ¿no? Así es. Porque pues pareciera que es lo mismo, pero no. No, es increíble, sí hay mucha diferencia. Por ejemplo, yo le digo esto de donde yo soy se hacía con chilacayote, porque el chilacayote era, vamos a decirlo así, lo que más se daba en esa época del año. Lo que más se daba en esa época del año, y de lo que te podías dar el lujo de, ¿sabes qué? Lo voy a cortar, le voy a sacarlo de adentro. Algunos lo tiraban, algunos aprovechaban las semillas, ¿no? Algunos te hacían hasta incluso otras cosas más, sí, algunas claro, comidas, sí. ¿no? Y ya después, pues con su respectiva vela, ¿no? Y yo creo que lo de la caja obedece más a que es un producto que en las ciudades se puede ver más, ¿no? Sí, exacto, es lo que te comentaba, era de ciudad, ¿no? Era totalmente de ciudad, porque la calabaza o chilacayote se hacía de dulce, Sí. el chilacayote se hacía en el pipián rojo también. Así como se hace con nopales, también es con chilacayota, y también se le ponía al altar. Y yo recuerdo mucho, ya unos años hacia atrás, tal vez 10, ¿no? Sí, yo creo que más o menos 10, en el que, de donde yo soy, el que no hacía su calavera de chilacayote, pues era como mal visto en la sociedad de niños, ¿no? Así como de, ya viste, no pudo, ¿no? Ja. ¿No? Por ejemplo. Y de repente empiezo a ver la entrada de las calaveras de plástico, ¿no? A la usanza norteamericana, ¿no? Sí. Y yo creo que es ahora lo que más veo, ¿no? Ya es una rareza ver a un niño que, dirán por ahí, se la rifó, ¿no? Y el ingenio, ¿no? El ingenio, ¿no? Ya nada más la compran y ya está, al fin, igual me sirve para el año que viene. Exactamente. Y yo creo que también es importante notar esos pequeños, grandes cambios, porque pareciera que no, pero eso le está dando otro matiz a las celebraciones, ¿no?
No sé, por ejemplo, como yo le comentaba, de repente empiezo a ver un zócalo más repleto de personajes de películas hollywoodenses. No tengo nada en contra de ello, es Sí, solamente claro. una observación. Y empiezo a percibir cómo va tomando otro sabor, ¿no? Si lo queremos ver con esas palabras, ¿no? ¿Usted cree que qué cree que sería bueno para decir a la gente, no está muy padre, pero acuérdense que también, o sea, que esto es lo nuestro, ¿no? Valga la redundancia. Yo creo que también tiene mucho que ver los medios, ¿no? Ok, Los grandes, tal vez. Incluso las empresas o compañías de películas, ¿sí? Háblese Hollywood, háblese Disney, háblese, no sé. Todo eso porque incluso de acuerdo a la historia, cuando se empieza, digamos, a meter o a fusionar el Halloween con el Día de Muertos, es a partir del cine. Es a partir de las películas, esas de terror de Viernes 13 y de no sé cuántas hay, es cuando se empieza a meter, ¿no? Halloween, hay Halloween 1, 2, 3, no sé cuántos, es cuando empieza a entrar y empieza a invadir México por ahí de los 60s, ok, 70s, pero perfecto. ya en Está los 80s maravilloso. es cuando ya la gente habla de Halloween, ¿sí? Se empieza a hacer ya un ladito, a relegar el festejo de muertos y entra Halloween con las letras de terror, ¿no? Cualquiera quería tener hasta en los coches, ponían Halloween así, Ujú, bonito. ujú. Empiezan las calabazas de plástico, ¿sí? Hay muchos productos que son de China, ¿sí? Cuando Sí, antes sí, sí, sí. aquí era todo el decorado era en papel picado. Sí, Incluso sí. unas calaveras bonitas, La y era, calavera de azúcar. sí, era bonito, ¿no? Y sin embargo, pues se ha ido modificando, han entrado ya otras cosas, mercadotecnia, y está por todos lados. Aunque los mercados sean típicos mexicanos, hay productos chinos ya de Halloween y de todo lo relacionado, y no es lo mismo. Una cosa es el festejo de muertos mexicano y otra cosa es el Halloween. Que, por ejemplo, yo leía por ahí un dato bastante interesante y que ambos tienen como raíces pues, que tienen que ver con celebraciones que van muy de la mano con la religión también, ¿no? Este, pero sí, obviamente sí, con sus pequeñas, grandes diferencias, ¿no? Yo creo que uno de los puntos que más me llamó la atención es el tema de la geografía, ¿no? Cómo la geografía influye mucho, ¿no? Y que ya lo venía mencionando también hasta el principio, ¿no? Que conforme hemos hecho más efectivas nuestras vías de comunicación, conforme han sido más rápidas, por ejemplo, antes llegar a no sé, por ejemplo, antes llegar a Estados Unidos, pues para el que tenía dinero podía tomar un vuelo, ¿no? Y hasta eso no eran tan fluidos, no sé. Sí. Ese dato de forma certera me faltaría cotejarlo. Yo no sé cada cuánto salía un vuelo de la Ciudad de México a Tijuana, por ejemplo, o a Nueva York, o a Texas, no sé, o a California, por ejemplo, ¿no? Pero ahorita, pues ya con toda pues, la infraestructura en temas de vías de comunicación por las carreteras y demás, ya es más fácil llegar al Sí, norte, ¿no? sí. Ya es más fácil comunicarse con el norte, ya es más fácil ver lo que ellos están viendo, ¿no? Eran por ahí escuchar las tendencias, ¿no? Saber qué es de qué va a tratar la nueva serie, ¿no? Y que cómo es que esa nueva serie, esa nueva película se convierte en un personaje más, vamos a decirlo así, que sale a relucir en estos días, ¿no? Por ejemplo, hace años, pues era rarísimo ver a alguien disfrazado, no sé, de Iron Man o de Hulk, por ejemplo, ¿no? O de alguno de los personajes de las diferentes películas de superhéroes, o como bien lo decía usted, ¿no? De algunos disfraces de estos personajes de terror, ¿no? Como Freddy, como Jason, Ajá. ¿no? Por ejemplo, antes yo creo que el que llegaba con la máscara y el machete a una fiesta era de, ay, güey, ¿no? Sí, ahorita creo que es el Jason el que está Ujú. muy, muy de moda, muy arraigado, ¿no? Así es, pero ahorita lo que yo voy con este comentario es que ahorita ya puedes encontrar fácilmente la indumentaria para poder caracterizarte, ¿no? Sí, Ya y pues obviamente como lo vengo mencionando, cada año surgen personajes nuevos, ¿no? Cada año surgen personajes malvados nuevos, ¿no? Si lo ujú. queremos ver con esas palabras. Y que en estas fechas, pues obviamente, pues salen a relucir, ¿no? Y que van relegando un poco de pues sí, como tal, de lo que es nuestra cultura, ¿no? Fíjate que ahí yo creo que sí le tendría una tarea muy, pues muy necesaria, ¿no? Háblese obligación de los productores mexicanos, ¿no? Que generaran más películas
de tipo festejo de muertos para estas fechas o para todo el año, pero que se metieran más. Yo recuerdo mucho una que tiene años con Ignacio López Tarso, que se llamó Maclovio. Macario. Ajá. Macario. Muy, muy interesante esa película, tremenda, ¿no? Y que sí queda, porque es ese contacto con la muerte, ¿no? Es ese contacto con la muerte. Es una producción tremenda, ¿no? Y de ahí en fuera no recuerdo, no viene a mi mente una más reciente que fuera impactada, como es esa, no sé cuántos premios recibió y fue galardonada y todo eso. Y de ahí ya no, o sea, fuimos invadidos por Hollywood con otras películas y pues lógico a nuestros jóvenes se nos fue llenando eso que ahorita pues es lo que ellos relacionan. Día de Muertos es Halloween. Fíjese que yo creo que ese es un punto bastante importante e interesante también porque desafortunadamente, y yo sí quiero mencionarlo tal y como es, no es nada del otro mundo, pero en los medios se produce y se reproduce lo que deja como tal, ¿no? Y cuando me refiero sí a economía, a dinero, ¿no? Sí, cuando una claro. receta funciona es repetida una y otra y otra y otra vez hasta que es completamente exprimida y dicen a lo que sigue, ¿no? Desafortunadamente, pues generar más material, más contenido que hable sobre nuestras diferentes tradiciones, por ejemplo, ahorita estamos hablando sobre la de Día de Muertos, yo creo que ha sido, como lo venimos mencionando, un tanto relegado, ¿no? Por lo que Hollywood produce, por lo que, por ejemplo, Disney está produciendo, y ahorita las diferentes plataformas, ¿no? Como, no quiero decir el nombre de las empresas para no hacer el comercial, es que no patrocinan, entonces, ¿cómo? Sí, para que... ¿No? Entonces, pero las diferentes plataformas en donde puedes ver video, lo que comentábamos, ¿no? Documentales, películas, conciertos, ¿no? Hasta incluso deportes. ¿De qué manera fomentar y hacer ver que la tradición, tal y como es, puede ser rentable? ¿No? Esa es una gran pregunta, ¿no? ¿Usted cree que la tradición del Día de Muertos, pues tal y como la hemos venido comentando con todos sus elementos característicos, por ejemplo, con su historia, hacer hincapié en su evolución, puede ser rentable para la industria del entretenimiento? Yo creo que sí, y ahí es pues la creatividad tanto del escritor para los guiones como el director, ¿sí? Pero de que hay material, y de que hay historia, la hay, ¿sí? Solo que yo creo que ahí falta meterle ganas y desde luego inversión, ¿no? En esas producciones que logra Hollywood, pues yo creo que México también lo podía hacer, incluso desde cortometrajes a lo mejor, pero sí hay material y hay mucha historia, muchas cosas que vuelvo a lo mismo, los jóvenes no conocen. Ya no conocen porque también no hay ese apoyo de publicidad. Para empezar, yo creo que podrían ser las diferentes secretarías de cultura las que, previo a estas fechas, empezar y bombardear, digamos de así, con hacernos recordar eso, ¿sí? Tal como era y tal como ha sido cambiando, pero sin mezclar con Halloween, ¿no? Halloween es una cosa, nosotros somos otra. Nuestro festejo de muertos mexicano es otra cosa, Halloween es otra. Y si nos metiéramos a eso, hay mucha historia. En los pueblos, nada menos, mira, unas historias tremendas que las comenté hace poco en una de mis redes sociales, es la del libro de Benzelul, de un gran escritor, Heraclio Cepeda, ¿sí? Él toca ahí en sus cuentos varios temas de muertos. Entonces, ¿por qué no tomar esos guiones y llevarlos a hacerlos una buena película? Así es, ¿no? Y yo creo que también difundirlo, ¿no? Y, algo que venimos mencionando a lo largo de esta entrevista es que los medios de comunicación juegan un papel bastante importante, ¿no? Porque como medio de comunicación pues pueden tener la decisión de decir, ¿sabes qué? Sí, vamos a hablar sobre la tradición, esto y esto, apoyándonos de este investigador, este historiador, ¿no? Sí. Estas personas que se encuentran, vamos a decirlo, inmersas en celebrar esto, porque por ejemplo hay gente que se la pasa trabajando todo el año para solamente, pues, vamos a decirlo así, para salir a trabajar 2 días, 1 y 2, ¿no? Desde fabricando XY artesanía, por ejemplo, o hasta produciendo como tal, ¿no?
Pues, por ejemplo, fíjese que eso me resulta algo bastante interesante, ¿no? La producción cultural, ¿no? Fomentar la producción cultural respecto a este tema me parece una de las mejores ideas, pero a la cual se le tiene que invertir algo que es súper, súper, súper valioso. No, y lo que tú decías. Y se llama tiempo. Tiempo, y que además el estudio que hacen, si lo consideran rentable lo van a hacer, si no, no lo van a hacer. Hay ahorita me vino a la mente una gran obra de Juan Rulfo, que es Pedro Páramo. Sí, Okay. Él también tiene que ver entre esa tradición ahí, y es bueno, es igual, ¿por qué no hacerlo una buena película, no? Que yo sepa no la hay, si la hay, ahora sí que no lo conozco, pero ¿hay de dónde? Y se Sí, puede sí, hacer. así es. Yo creo que es hora como de, vamos a decirlo así, fomentar, sí, como tal la producción de este tipo de material, ¿no? Y sí, y yo vuelvo a insistir y recaigo en lo mismo, ¿no? Pero para eso se requiere tiempo, ¿no? Tiempo y después organización. Y algo que siempre nos decían en la universidad y era, no es lo que dices, es cómo lo dices, ¿no? Encontrar esa receta para poder volver atractivo esto, ¿no? Por ejemplo, rápidamente haciendo el comentario, porque también nos va a leer un poco de lo que usted produce, aprovechando que lo tenemos aquí, como dice, vamos a exprimirlo hasta que ya me quede, ¿no? ¿No? Pero bueno, a lo que iba, ¿no? Es que, pues si fomentamos más, ¿no? Si le invertimos más tiempo y encontramos la receta de cómo, de cómo hacerle para llegar a la gente, ¿no? Que esto de repente volteen y digan, no, ya sabes que esto se escucha bien. Porque algo que tiene el Día de Muertos con todo lo que hay, es que también nos da el tiempo para imaginar, ¿no? Sí, claro. Para imaginar esto que comentaba usted al principio, ¿no? A lo mejor escuchar un cuento que esté ligado a Día de Muertos, hasta incluso una misma calaverita, ¿no? Porque te pone a imaginar. Y el leer se me hace una actividad bastante, bastante buena, porque te da el chance de crear tus propios mundos, tus propios personajes, ¿no? De ver las cosas con el color que tú quieras, ¿no? Claro. O sea, a lo mejor el cuento dice, es que era rojo el vestido de la bella dama, tú decidir qué tono de rojo quieres ver en ese vestido, Sí, tu ¿no? mente vuela, corre y recorre los colores para que ahí digas, no, pues, lo imagino así. Sí, así es. Y bueno, yo soy de los que piensan que pues dejar de imaginar, pues es dejar de pensar. Mientras nos encontremos, vamos a decirlo así, con la ardilla girando, yo creo que siempre vamos a producir cosas muy buenas. Claro, ¿no? decía pues un gran escritor, dramaturgo, poeta, Oscar Wilde. Ok. Decía, para escribir solo se necesitan dos cosas: tener que decir y decirlo. Ok. Y eso es, o sea, sí hay creatividad, lo hay mucho, como decimos, un dicho muy mexicano, hay tela de dónde cortar. ¿Por qué no hacerlo? No lo sé, pero quien puede no lo hace, ¿no? Nos dejamos ir, entran empresas muy fuertes de producción de películas y ahí nos quedamos, no avanzamos. No atentamos a y más. hay buenos productores, directores, está Iñárritu, está Del Toro, está gente que ha hecho y que ha aspirado o se ha llevado hasta el Oscar, entonces ¿por qué no? ¿Por qué no le meten ahí? Así es. Pero cuéntenos, ¿qué nos trae en esta ocasión? Mira, voy a leerte algo que escribí, desde luego tiene que ver con este día de festejo de muertos. Es un poema, el primero que quiero compartir ahorita, es un poema en donde yo expreso un sentimiento, ¿sí? Digamos, que yo quisiera decirle a mi pareja, ya estando muertos, ¿sí? Y desde luego ya en el cementerio, ¿no? Entonces, ahí va, se llama Desde mi tumba. Dice, te amaré desde el secreto de mi tumba, desnudaré tu cuerpo en fragmentos de deseo, te haré el amor en la magia de la noche, te llevaré de negro al altar del cementerio, haré un ritual a tu belleza, vestiré a los ángeles con alas negras y haré que se confundan en la oscura noche. En el camino, 4 cirios nos alumbrarán en efímero destino. Tú desnuda y el glamour entre mis brazos. No habrá llanto, escucharemos el canto de los cuervos bajo media luz de una luna que se excita. Tus pies desnudos acariciarán el camino del viejo cementerio.
estará en nosotros el latir de la metamorfosis. En mi tumba, a medianoche, te quitaré las alas y te haré el amor en un éxtasis eterno. Ok, bravo. Entonces, bueno, creo que va con esta fecha porque todo se realiza en un cementerio, ¿no? Y entre dos muertos. Sí, así es. ¿Algo más que quiera compartir con nosotros? Un pequeño cuento. Ok. Que también, desde luego, tiene que ver con esa imaginación y creatividad que tenemos los mexicanos, y siempre debemos de ser eso, creativos. Este cuento es pequeño. Yo le puse La fiesta de los muertos. Y dice así: era de noche y yo caminaba por la calle cerca del cementerio, y al pasar por el portón vi luces y algo extraño me hizo entrar. Y ya dentro el viento sofocaba mi respiración, se escuchaba un ambiente agitado. Me oculté detrás de un gran árbol y muy atento escuché el susurro de las almas que se van al parecer al cielo. Escuché el crujir de la tierra levantando muertos, y el viento desquiciado hizo que los árboles tomaran figuras caprichosas, acelerando mis latidos y provocando que mis ojos se salieran de las cuencas. El terror se apoderó de mí, ocultándome entre la oscuridad y tumbas. Vi arañas tejiendo telarañas en los rincones de las tumbas. Vi roedores saliendo del drenaje ante el olor de carne putrefacta. Sentí como si el viento se confundiera con el gemido de los muertos. Me causó horror el terror que hacía eco en el interior del cementerio. Con cautela y miedo me acerqué al bullicio de voces y risas. Eran los muertos. El terror circulaba por mi sangre y con sigilo me acerqué lo más que pude. Al instante sonaron unas campanadas y acrecentaron en mí el miedo silencioso. Eran las 12 de la noche en punto. Escondido escuché las épicas historias de los muertos y una música fúnebre de fondo. Vi las orgías de los muertos y una noche sin control. Los muertos bailaron y cantaron sin miedo al fin del mundo, sin miedo a dónde irían. En esas horas de agitado terror, algo me dejó inmóvil y me quedé dormido bajo un viejo árbol. Cuando desperté, el sol salía desde un cielo azul y mucha gente entraba feliz al cementerio. Yo desconcertado pregunté: ¿qué día es hoy? La gente sonriendo respondió: 2 de noviembre, señor, es el Día de los Muertos. Sentí un profundo escalofrío y me alejé con el secreto en mí de la fiesta de los muertos. Bravo. Muy. Eso es lo que... Muy de la mano con la fecha, hoy 1 de noviembre. Y yo creo que hacen falta más espacios que le permitan a creadores como tal, tanto, por ejemplo, yo soy de las personas que creen que abrir la puerta al arte y la cultura es abrir la puerta a una infinita manera de ver el mundo, ¿no? De varias personas, ¿no? Porque cada quien te va a ofrecer su perspectiva de la realidad, ¿no? Sí, desde luego. Y va a enriquecer la tuya, obviamente. Es como, por ejemplo, aquí tenemos un comentario de nuestro amigo Tito Díaz. Dice que tiene que ver con respecto al tema del programa de hoy, ¿no? Me parece un comentario bastante bueno. Una disculpa, apenas lo vi hace un momento. Pero dice lo siguiente: ¿cómo afecta de manera positiva ciertas películas extranjeras tocando temas tradicionales como el Día de Muertos en México? Porque los niños pequeños de mi casa creen que de verdad necesitan casi una máquina que permita a los espíritus visitar el hogar, ¿no? Es yo creo que una perspectiva, una forma de ver la realidad muy diferente, ¿no? Sí, porque claro. Yo creo que tenemos que tomar en cuenta de entrada un punto que me parece bastante importante, y es: nuestra sociedad y todas las sociedades se componen de diferentes puntos de vista, ¿no? Desde los más pequeños como los niños, los adultos, los jóvenes, y que cada uno ofrece, sí, pues como tal, una visión. No, fíjate que yo ahí al respecto, yo creo que está bien. Como te decía hace rato, no sé hacia dónde va esta costumbre, esta tradición, pero el meollo del asunto es que se les educa a los hijos para que sepan cuál era el meollo, ¿sí? Ya de ahí lo que venga,
¿por qué no pensar que va a haber películas donde hagan regresar a los muertos, ¿no? Hagan regresar y realmente hablar con ellos, casi como la película de Coco, ¿no? Entonces, eso va a venir y va a seguir, y cada vez va a ser más tecnología dentro del cine, pero el meollo no se debe de perder, que es esa tradición. Además, yo creo que, bueno, hablamos de algo bonito, una gran ofrenda con flores, todo, pero igual se puede poner algo sencillo, pequeño, ¿verdad? Sencillo, sí. Una hojaldra, una vela, un bocadillo, algo, y la fotografía de nuestro difunto. Pero le estamos dedicando. Esa es la tradición, ¿no? Recordar a nuestros muertos. Y yo creo, y volveré a insistir, darle el tiempo, sí, ¿no? A esta tradición, porque pues muchas ocasiones pues sí, la vida tan acelerada que a veces llegamos a tener, ¿no? A veces les digo, yo sí he sentido o he tenido esa percepción de que a veces es ponerla por poner la ofrenda. A veces como el árbol de Navidad, ¿no? Que ya es de decir, ahora le sale arbolito, esferas, échale escarcha o no sé, y ya, a lo que sigue, ¿no? Sí. Porque el tiempo es dinero, ¿no? Diríamos en algún lugar. Pero, pues sí, ¿no? O sea, darle el tiempo a esta... No, y actualmente se vive de una manera muy deprisa. Sí, muy acelerada, Nuestros jóvenes no tienen tiempo, esa es la verdad. Y el tiempo que tienen, pues lo ocupan para o descansar o divertirse. Sí, así es. Y aparte, ¿sabe qué otra cosa ya más como para cerrar? También la forma tan acelerada en la que vivimos, en el que el flujo de la información, pues obviamente está corriendo. Ahorita es un clic, un touch, y de repente ya tienes que tener abierta la página para saber lo que quieres, necesitas saber, ¿no? Y si no es así, te enojas. Sí. No tenemos el tiempo para sentarnos y escuchar un poco sobre de qué tratan nuestras tradiciones, ¿no? Sí. Porque en México hay una infinidad de ellas. Sí, ponerles atención, el tiempo. Pero ya no hay. Fíjate, y además, bueno, con los aparatos también nos hacemos unos flojos mentales también. Porque yo comento con mis hijos, antes, X tiempo de mi juventud, en mi mente tenía yo fácil 30 números de teléfono. Sí. Me decían tal, es tal, pum, y lo marcabas. Ahora tienes que recurrir al teléfono porque ahí lo tienes. Y si un día se te pierde o te lo roban... Ahí es el caos. Ahí es el caos. No, y fíjese que esa es una pregunta que un día yo hice en un programa, ¿no? A ver, ¿cuántos números de teléfonos te sabes? Y se quedaron así de, sí, no, pues... Sí, y alguno me dijo, no, pues sí, yo el de mi casa, ¿no? Sí. O el de mi mamá o el de mi papá, ¿no? Pero yo creo que en esta vida tan acelerada que llevamos hoy con la tecnología, la facilidad de poder desplazarnos de un punto a otro de forma más eficaz cada vez, ¿no? Y ya por ahí estaba escuchando que en México se van a empezar a producir no sé cuántos aviones y de repente el tren más rápido de no sé dónde y de repente que se va a abrir XY vía de comunicación, por ejemplo. O los diferentes, por ejemplo, en la Ciudad de México, ¿no? El cablebús, sí, por ejemplo, sí, ¿no? Sí. Y así nos podemos ir con 1000 ejemplos porque pues, el tiempo no se detiene, la sociedad no deja de evolucionar y avanzar y esperemos que, a pesar de todo esto, nuestras tradiciones, como lo es esta que es el Día de Muertos, pueda subsistir con esa esencia que la caracteriza, ¿no? ¿Algo que nos quiera comentar para cerrar? No, que de antemano te agradezco mucho la invitación. Fue un tema perfecto, que dan ganas de expresar lo que uno siente, y bueno, que no se pierda. A los que nos escuchan, a los que nos ven, que a sus hijos, a sus nietos le transmitan esa costumbre, esa tradición tan fuerte del Día de Muertos. Es única en el mundo. Así es. Pues muchísimas gracias. Este fue su programa Acá Entre Nos. Estamos a través de Ansus Multimedios Radio. Estamos en Facebook, en nuestra fanpage. Ahí nos pueden encontrar. Y también nos pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, en donde pueden ver las repeticiones de todos los programas. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Esto fue todo por el día de hoy. Recuerda escucharnos en nuestra próxima transmisión, ya lo sabes, Acá Entre Nos.